sí, con ciertas personas que son un poco irresponsables, ¿no? Tal vez que rebasen cierto consumo. Eh, sí, en cierta parte, porque igual cada organismo de la persona es distinta, ¿no? Y ahora sí que he conocido casos igual que ha dado paros cardíacos y cosas así. Y sí, yo creo que son riesgosos. Pues sí, porque pues daña tu salud y pues, no sé, en algún futuro si piensas tener, no sé, hijos o así, tus hijos pueden salir afectados. Sí, porque estás bajo efectos que pues no estás consciente de ello. Entonces, pues sí, te metes en muchos riesgos y puedes como contraer una infección y un embarazo no deseado y así. Pues es que al final las drogas vienen siendo malas, ¿no? Puede que si las consumes mucho, cambien mucho las personas. Ya estamos de regreso en Vive Libre. Estamos hablando de las relaciones sexuales riesgosas y el consumo de drogas. Y nos quedamos con un comentario pendiente, doctor. Pues mira, Gaby, para empezar, seguramente que tanto una condición como las otras, o sea, todas las conductas de riesgo podrían tener en común un factor como condicionante que es, digamos, vamos a ponerlo en unos términos así un poco médicos, la corteza frontal del cerebro, que es la que regula, digamos, inhibiendo nuestra actividad, la que nos permite ser prudentes, digamos, termina de madurar alrededor de los 20 y tantos años, de tal manera que en la adolescencia el organismo está ya en un estado de, digamos, de mucha potencia física, pero todavía no ha llegado a madurar por completo el sistema nervioso central, justo de la manera que nos permite ser como más cautos, ¿no? Pero también porque una vez que uno empieza a consumir sustancias, por ejemplo, el alcohol puede ser el mejor ejemplo de todos por su efecto que tiene para desinhibir a las personas. Es una persona que está desinhibida, es una persona que con mucha mayor probabilidad va a ser impulsiva, no va a reparar en los riesgos y posibles consecuencias porque no va a tener un tiempo suficiente para deliberar sobre qué va a poder pasar a partir de lo que está haciendo, actuando básicamente un impulso, digamos, casi automáticamente, ¿no? Yo creo que ni siquiera es solamente un tema de adolescentes el de que una pareja que ha bebido alcohol es menos propensa a tener en cuenta lo de cuidarse, por ejemplo, usando un preservativo. Y si consideramos que en los adolescentes lo que prima es la impulsividad y las emociones intensas y la búsqueda de estas emociones intensas e incluso de los riesgos como tales, pues con mucha mayor razón. Bueno, pues mira, esta etapa en general se caracteriza por una crisis de identidad y una vivencia de vacío en el mayor número de casos de adolescentes, por no decir que en todos. De tal forma que es la edad en la que los anteriores niños se arriesgan más. Es decir, necesitan probar determinado tipo de experiencias que les haga reconfirmarse. Entonces, se puede dar el caso en que en esos intentos de probarse, ejecuten una conducta de riesgo ocasional. Es decir, a veces yo lo comento con los papás que se alarman demasiado y con otros que no se alarman tanto cuando sí debieran. Por ejemplo, un joven, la mayoría, pues va a probar el alcohol. Eso no significa que va a ser alcohólico o que ya es un alcohólico. Sí. Los jóvenes están teniendo vida sexual tempranamente. Eso no significa que van a ser promiscuos o que lo van a hacer con riesgo. Sin embargo, hay casos en donde esto sí ocurre. Y habitualmente ocurre en los jóvenes, no solo porque están pasando por la adolescencia, sino porque sus antecedentes de desarrollo los han colocado en una situación de vulnerabilidad. Es decir, hay cosas que no se habían notado quizá antes, o pudiera ser que sí, en cuanto a su desarrollo no muy satisfactorio, pero justo en la adolescencia esto se agudiza tremendamente y entonces ocurre lo que decía el doctor Patrón, tienen ya recursos físicos, a veces monetarios, para hacer cosas que antes no podían hacer, entonces eso es lo que los expone. Es decir, mientras más déficit tiene un niño, mientras más falla hay en su desarrollo temprano, más probabilidades hay de que en la adolescencia se siente invitado a llevar a cabo conductas de riesgo como para llenar esa inseguridad, como para cubrirla, como para fortalecerse, entre comillas. O también otra posibilidad
es conducta de riesgo para huir. ¿Sí? Se dan a veces, por ejemplo, chicas que tienen vida sexual y esto no respeta clases sociales ni mucho menos, que tienen sexualidad de riesgo o inclusive buscan el embarazo por encontrar un camino cuando tienen una confusión total en los aspectos de su vida diversos. Y también creo que hay algo que es importante aclarar. Los padres sí tendrían que estar atentos a cómo se está manifestando en su hijo o en su hija esta búsqueda de resolver la inseguridad propia de la adolescencia. Porque si bien es cierto que en la mayoría ocurre, eligen caminos distintos. Es decir, algunos se quedarán en el consumo de sustancias, otros combinarán consumo de sustancias y sexualidad, otros tendrán trastornos de conducta alimentaria, otros se dedicarán a ir a apostar, es decir, cualquier compensación, pero todas ellas de riesgo. Entonces, medir, lo importante, no creo que sea fácil tampoco, pero es medir grado en lo que esto se manifiesta. Sí. ¿Y qué tipo de sustancias, doctor, son las que con mayor facilidad pueden promover una conducta riesgosa en este sentido? Pues mira, podríamos dividir la respuesta en dos partes. Sin entrar en detalles, parece que el mero hecho de que un adolescente esté, por ejemplo, fumando tabaco en comparación con otro que no lo hace, ya le puede estar confiriendo mayor riesgo también para otras conductas pues que pueden ser potencialmente dañinas. Inclusive hay una asociación también con comportamiento sociopático, y me explico un poco. Los chicos que consumen, por ejemplo, solamente tabaco ya pueden ser jóvenes que con más frecuencia que los que no consumen ninguna sustancia tengan comportamientos antisociales, es decir, de vandalismo, destrucción de propiedad ajena, incendiar cosas, robo, etcétera. Ahora, la otra parte de la respuesta, pues me parece que podría ser una que sí considera el efecto específico de cada sustancia y dentro de las cuales yo no dejaré de subrayar que el alcohol puede ser la más dañina de todas porque es la más fácil de conseguir. Se puede comprar las 24 horas en la Ciudad de México, pero no solamente eso, sino que tiene un efecto particularmente desinhibitorio de la persona. Cuando uno habla del alcohol como un depresor del sistema nervioso central, uno tiende a pensar que es algo que nos va directamente como a dar sueño o algo parecido. Pero realmente las primeras fases de la intoxicación etílica lo que implican es una gran desinhibición, una sensación como casi de ser inmortal, digamos, ¿no? Y en esas condiciones, pues por supuesto, la advertencia de los riesgos reales y potenciales que comporte tu conducta, la verdad es que cae muy por debajo de lo que sería deseable, ¿no? Y la verdad es que las sustancias dependen de la disponibilidad que hay en el entorno, Gaby. Pero lo que sí está muy claro es que la que está más disponible de todas, y ya con eso tenemos un problema grave de salud pública, es el alcohol. También valdría la pena hablar de las medidas o de las acciones preventivas que se podrían tener desde casa, que se podrían identificar o actuar para poder evitar que uno de nuestros adolescentes pudiera caer en una situación como esa. Hablamos de eso en el siguiente bloque. Vamos a ir a una pausa, estamos en Vive Libre, continúa con nosotros.